Qué alegría que seas parte de nuestra Escuela de Negocios. Quiero darte la bienvenida y felicitarte por animarte a cruzar un camino fascinante de transformación interior y conocimiento profundo. Desde el momento que decidiste seguir adelante, te brindamos apoyo constante para que descubras tus habilidades personales y profesionales, además de conocimiento gratuito por medio de capacitaciones y prácticas. Transformaremos tu mente, sin dejarte solo en ningún momento, para que alcances tus sueños en este proceso de crecimiento. Nuevamente, agradezco por confiar en nosotros y te envío un fuerte abrazo de bienvenida. Sigamos creciendo juntos. Hola, ¿cómo están? Pero muy buenos días. Muy buenos días a todos. Realmente agradecerles a todos por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar justamente con la capacitación del día de hoy. Espero que todos hayan amanecido con ganas de recordar algunos conocimientos, porque lo que vamos a ver hoy básicamente es el lenguaje esencial de todo vendedor. De todos los que trabajamos en el área comercial, vamos a ver, creo que una de las cosas más básicas que nos han enseñado y que deberíamos seguir enseñando. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar netamente de lo que tiene que ver con el lenguaje del vendedor. ¿Cuál es ese lenguaje del vendedor? Es justamente ese lenguaje de cierres. Cuando me refiero al lenguaje de cierres, me refiero a constantemente nosotros estar cerrando, no solamente en la venta, sino en todo momento. Por ejemplo, estar cerrando al momento de hacer la llamada, estar cerrando al momento de entrar a la casa del cliente, estar cerrando mientras estamos haciendo la presentación, por eso también conocemos lo que son los precierres. Y bueno, vamos a entender justamente este concepto de cierres, ¿ok? Entonces, primero, agradecerles justamente por esta oportunidad que tenemos de estar nuevamente juntos. Sí quería igual dar las gracias, obviamente, a Majestic, Escuela de Negocios. También quería darle las gracias a Data Social Network porque nos dan este espacio para poder compartirlo y vamos a sacarle provecho, ¿ok? Entonces, partamos un poquito de qué son justamente los cierres, ¿no? Porque al hablar de cierres, vamos a hablar hoy netamente de lo que son técnicas de cierre. ¿Qué son las técnicas de cierre? ¿No? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las técnicas de cierre. Y cuando hablamos justamente de cierre, estamos hablando netamente de un lenguaje. Entonces, ¿qué son los cierres? Básicamente, los cierres no es otra cosa más que una forma de hablar. Ya partamos por eso. Los cierres no es una cosa más que una forma de hablar. Déjenme explicarles entonces a qué me refiero con que son una forma de hablar. ¿Ya? Déjenme explicarles esto. Muchas de las veces nosotros pensamos que el cierre es la parte final de toda nuestra presentación, ya netamente es una negociación. Y no es lo mismo cerrar que ir a negociar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, cierres es estar cerrando constantemente al cliente. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos en la negociación, el cliente de cierta forma no tenga puertas por donde escapar. ¿Ya? Por eso son importantísimos los precierres. Aquí vamos a hablar incluso un poquito de programación neurolingüística. En temas de hipnosis, bueno, sea hipnosis de show o sea hipnosis comunicacional, algo que es base es el rapport. ¿Ya? El rapport, para los que tal vez el concepto es nuevo, el rapport no es otra cosa más que comenzar a empatizar con la otra persona, no solamente a nivel de lenguaje verbal, sino también a nivel de lenguaje corporal. Por eso es muy importante cuando nosotros llegamos a la casa del cliente, antes de comenzar a hablar de la marca, de todo, y esto, cualquier discurso que ustedes vayan a ver, lo primero es importantísimo comenzar a tener rapport. Entonces, en el rapport, me dicen que el audio está bajito. Déjenme ver si...
Ahí tal vez me escuchan. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Igual, déjenme tratar de subirle un poquito el audio. Eh, aquí sí, aquí puedo subir el volumen del audio. ¿Ok? Creo que ahí se me escucha un poquito más, porque le acabo de subir un poquito más el audio. Sí, ya ahí acabo de subir un poquito más el volumen del micrófono. Entonces, yo les estaba contando de que el rapport se lo utiliza muchísimo en lo que tiene que ver con hipnosis. Y bueno, y aquí puedo incluso, ya aprovechando que estoy tocando el tema, vamos a desmentir un poquito tal vez el concepto que se puede tener hipnosis, porque a veces solamente se piensa que la hipnosis es tener a una persona con algún péndulo y decirle, sientes mucho sueño y tantas cosas, ¿no? No, la hipnosis, hablemos de hipnosis comunicacional, que nosotros los vendedores incluso deberíamos desarrollarla y manejarla mucho, es esa habilidad de mantener la atención de una persona o de un grupo durante mucho tiempo. Por eso se llama hipnosis, porque permanecen hipnotizados, permanecen en un trance. Lo bueno es que si, bueno, hoy no, ese no es el tema del día de hoy, pero lo bueno es que si tú aprendes a hacer eso, puedes hablar no solamente a nivel consciente, sino que puedes llegar a hablar, y es lo más importante, a nivel inconsciente. Entonces, si aprendemos eso, pues bueno, créanme que podemos hacer muchas cosas. Pero hablemos solamente del rapport. El rapport no es otra cosa más que comenzar a emular al cliente. Entonces, ese es el paso número uno de cualquier vendedor. Estamos hablando de las bases para aumentar nuestras ventas. Entonces, ¿qué pasa? De que normalmente cuando nosotros entramos a la casa del cliente, miren lo que les voy a contar, el hecho de sentarnos similar al cliente. Si el cliente habla rapidísimo, el cliente es de esas personas que, sí, bueno, cuénteme qué me va a decir, de qué se trata esto. Si el cliente te habla de esa forma, créeme que puedes empatizar mucho más con el cliente si tú comienzas a hablar al mismo ritmo de él. Hay clientes que se sientan un poco más relajados, hay clientes que se sientan hacia adelante, hay clientes que se sientan mucho más erguidos. El comenzar a emular al cliente, el tratar de hablar como habla el cliente, hace que las neuronas espejo del cliente automáticamente se sincronicen contigo y sienta que eres similar a él. Las personas compran a similares. Entonces, si el cliente a nivel inconsciente dice, esa persona se parece a mí, porque se sienta como yo, habla como yo, hay cosas que yo le digo y él constantemente me dice que sí, y viceversa. Entonces, al inicio, cuando nosotros llegamos a la casa del cliente, es importantísimo romper el hielo, sea con una encuesta, sea conversando con el cliente acerca de su salud, de sus hábitos. Entonces, todo eso nos sirve para ir entrando en rapport con el cliente. Lo más importante de esto es que aquí entra el lenguaje de cierre. El lenguaje de cierre, voy a volver a compartir en pantalla, el lenguaje de cierre, como les mencionaba hace un momento nada más, es una forma de hablar. ¿Ok? Pero cuando hablamos de forma de hablar, vamos a hablar de qué manera, vamos a hablar netamente, perdón, se saltó uno, no importa. Cuando la forma que nosotros vamos a hablar tiene que ser un lenguaje afirmativo. O sea, nuestro lenguaje en todo momento tiene que ser afirmativo. Nosotros nos vamos a enfocar en hablar de manera afirmativa constantemente. Siempre. Todo lo que digamos va a ser afirmativo. De aquí comienzan los cierres. Hoy voy a hablar netamente de los cierres prueba. Por eso, en la invitación que hacía a la capacitación de hoy, yo les mencionaba que muchas veces los clientes... Bueno, ahí creo que me escuchan ya, ¿verdad? Ahí sí, sí. Me tocó conectar un audio externo. Disculpen, no sé, algo pasó, se desconectó el otro audio, no importa. Ok, entonces ya entremos netamente en lo que son los cierres prueba. ¿Por qué se llaman cierres prueba? Los cierres prueba se llaman así básicamente porque van a ir probando al cliente cuando está listo para comprar. ¿Ok? Como les mencionaba, ningún cliente les va a decir, ya, yo quiero comprar, sino que vamos a utilizar técnicas para que el cliente nos diga cuándo se encuentra listo para comprar. ¿Ok? Entonces vamos a ver los cierres. El primer cierre no es tanto un cierre prueba, pero se los voy a compartir igual porque es importante en el mundo de las ventas, que es justamente el cierre por conclusión. El cierre por conclusión es
¿Por qué digo que es el cierre más importante al momento de la venta? Porque es un estado mental en el que yo me hablo a mí. Entonces, yo ya les conté que los cierres es una forma de hablar, pero de manera positiva. Entonces, imagínate tú ir a la casa del cliente y durante todo el trayecto te estuviste hablando de forma negativa, estuviste pensando en que tienes problemas, sean familiares, sean económicos, estuviste pensando de que no te sentías bien de salud, estuviste pensando de que estás cansado, estuviste pensando un sinnúmero de cosas negativas. ¿Cómo crees que vas a llegar a la casa del cliente? Vas a llegar probablemente bastante cansado, con un ánimo bien bajo, y por más que tú digas, bueno, ya en la casa del cliente yo ya trato de animarme, te puedo asegurar de que eso te va a afectar en tu negociación, va a afectar en tu venta, va a afectar en tu presentación. Entonces, marca la diferencia cuando tú en el carro, o si vas en un taxi, o si vas en el bus, tienes auriculares, te pones música alegre, comienzas a pensar en lo bonito que es la vida. Más bien, es verdad, todos tenemos problemas, pero comienzas a agradecer. Dices, bueno, gracias a Dios que estoy con vida, gracias a Dios que hoy tengo demo, gracias a Dios que las cosas se me están dando. Entonces, cuando tú cambias tu mentalidad y comienzas a hablarte de manera afirmativa, porque los cierres, si no lo han anotado, anótenlo, los cierres es una forma de hablar afirmativa. Entonces, ya les mencionaba, los cierres es una forma de hablar, pero vamos a buscar que sea afirmativa, porque también te pueden cerrar de manera negativa. Entonces, nosotros buscamos en el primer cierre, buscamos hablarnos de manera afirmativa a nosotros. Entonces, ese es el primer cierre. Yo les decía que este no es tanto un cierre prueba, pero es importantísimo que lo tengamos claro, porque es la base de todo vendedor. Concluir que vamos a vender, concluir que nos va a ir bien, concluir que aunque no nos compre, esta va a ser la puerta de más ventas. Entonces, este es el primer cierre por conclusión, el primer cierre, que es el cierre por conclusión. Ahora sí entremos de lleno en los cierres prueba. Como les digo, probablemente ustedes ya los tienen que haber visto, pero vamos a comenzar a repasarlos para que incluso se los recuerden a sus equipos de venta. ¿Okay? Tenemos el cierre doble alternativa. ¿Ok? El cierre doble alternativa es el primer cierre prueba. Como su nombre lo dice, es darle dos opciones al cliente. Hoy no tengo una baraja aquí en la mano, pero normalmente cuando yo doy esta capacitación en cursos, a grupos, normalmente me gusta literalmente explicar esta parte con una baraja, con naipes, con cartas. Normalmente, ¿por qué me gusta explicarlo así? Porque me gusta hacerles un truco de magia. Ya hoy no lo va a poder hacer porque probablemente no tengo tanta interacción con ustedes. Pero normalmente lo que yo hago es que cojo la baraja, cojo las 52 cartas, sencillamente comienzo a pasar cartas por cartas y le digo al espectador que detenga una carta cuando él quiera. Entonces, él me dice detente, yo parto el mazo, él coge la carta que quedó encima, yo no la veo, él sí la ve todo el grupo, y yo le digo que por favor introduzcan la carta y que ellos mismos barajen el mazo. De ahí ellos me lo dan, en teoría yo no sé cuál es la carta. Entonces comienzo a hacer dos grupos. Entonces siempre les digo, ok, elijan la derecha o elijan la izquierda. Y el grupo comienza a elegir. Dicen la derecha, yo me quedo, ok, vamos a trabajar con la derecha. Entonces cojo y parto el mazo nuevamente en dos partes. ¿Quieren trabajar con la derecha o con la izquierda? Y me dicen con la izquierda. Y yo digo, ok, vamos a trabajar con la izquierda. Y voy separando así el mazo siempre en dos partes y siempre les voy dando dos opciones. Dos opciones, dos opciones, dos opciones, dos opciones, dos opciones, hasta que finalmente me quedo solamente con dos cartas y les digo, ok, de estas dos cartas, ¿cuál creen ustedes que es su carta? ¿La derecha o la izquierda? Y normalmente me dicen alguna de dos y cuando ya me dicen, me quedo con la carta que ellos me dicen y lo que hago es que les doy la vuelta y casi siempre, hemos hecho siempre es la carta de ellos, ¿no? Entonces la gente, claro, no entiende el truco. Por algo es un truco de magia, es netamente ilusión. Pero lo que ellos no saben del truco que yo hago es que siempre fue una ilusión que ellos elegían. Pero en realidad yo siempre sabía dónde estaba la carta. Es más,
antes que ellos eligieran la carta, yo ponía la carta que ellos querían que elijan, ¿ya? Entonces, bueno, los que son fanáticos de la magia, o de los trucos de magia por lo menos, saben de que no es nada complicado hacer de que el espectador elija la carta que tú quieres. Entonces, yo veo qué carta quiero que elijan, hago como que la ilusión de que les doy la opción de elegir, pero en el momento de que ellos eligen, yo ya sé qué carta van a elegir. Y de ahí es un juego, porque yo ya sé si está en la derecha o está en la izquierda. Entonces, si me dicen que me dicen, yo siempre les digo, ¿con qué quieren? ¿La derecha o la izquierda? Me dicen la derecha. Yo sé que está en la derecha, ok, vamos a trabajar con la derecha. De repente me dicen la izquierda, pero está acá, entonces digo, ok, saquemos la izquierda. Entonces, siempre voy haciendo que ellos sientan la ilusión de que están eligiendo. Al final, obviamente, se sorprenden y dicen, ¿cómo supiste cuál era nuestra carta? En realidad, no es que la adiviné. En realidad, solamente fue una ilusión de elección que ellos tuvieron. Lo mismo pasa en la venta. Cuando al cliente tú le das dos opciones, les dices, bueno, entonces a usted le gustaría hacer la compra 12 o 24 meses. A usted le gustaría quedarse con el juego de 7 piezas más el sartén Easy Relief de 8 o de 10. Entonces, cuando tú al cliente le estás dando siempre dos opciones, el cliente tiene la ilusión de que está sencillamente eligiendo, de que tú eres el que le obedece, pero no se está dando cuenta que en realidad tú le estás dando una orden, una sugestión a su cerebro inconsciente. Ahí viene la importancia de haber generado rapport, porque si el cliente, ¿qué es el rapport? Como ya les mencionaba, hacer de que el cliente se sienta empático. Entonces, por eso es importantísimo los precierres. Cuando nosotros estamos haciendo las pruebas durante la demostración, el decir, eh, el decirle al cliente, el decirle al cliente eh, cosas muy ciertas, porque nosotros no tenemos que decir nada que no sea cierto. Cuando tú le dices al cliente, oiga, estamos de acuerdo que esto de aquí va a enfermar a nuestra familia, ¿verdad que sí? El simple hecho de tú estar haciendo que el cliente confirme contigo una y otra vez, que el cliente te dé la razón una y otra vez, es un sesgo psicológico de afirmación que va haciendo que el cliente entre en sintonía contigo, tanto así que cuando tú estás en la negociación, el cliente sabe de que de una u otra forma lo que tú le dices es verdad. Como estuviste diciendo afirmaciones, 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 sencillamente su cerebro a nivel inconsciente al final dice, ok, si él me lo dice es porque es verdad. Entonces ya no pone tantos filtros. Entonces, ese es el primer cierre. ¿Y por qué es un cierre prueba? Porque en el momento de que el cliente, digamos, está pensando y dice, bueno, ¿y cuánto cuesta a 24 meses? Y a 18, ya el cliente está indeciso. Entonces tú le dices, mire, lo bueno es que ya negocias, rebates con él y le dices, pero bueno, dígame, entonces, ¿a qué tiempo le hacemos? ¿A 18 o 24? Y el cliente te dice, sería 24, pero en este momento no. Si te das cuenta, el cierre de doble alternativa te da la opción de evaluar si el cliente ya está listo para comprar o no. En este momento no estuvo listo y lo que vas a hacer es sencillamente continuar con el proceso de negociación, que el proceso de negociación es otra cosa. ¿Ok? Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente cierre prueba. El siguiente cierre prueba, después del doble alternativa, es el cierre envolvente. El cierre envolvente es, es una de las cosas, es sencillamente apalancarnos de una de las cosas más poderosas que tenemos en el mundo de las ventas, que es la imaginación. ¿Ya? No es nuevo saber, no es nuevo saber que nosotros tenemos la capacidad sensorial de experimentar sucesos sin incluso sean reales. Nuestro cerebro no diferencia la realidad de la mentira. Por ejemplo, eh, digamos, el cerebro no sabe si te estás riendo de manera natural o te estás riendo de manera ficticia. ¿Ya? Y esto es un dato saludable que les doy, ¿no? Por ejemplo, tal vez tú te puedes sentir un poco triste, agobiado, y tú dices, puta, ¿cómo me voy a reír en este momento? Pero por eso te digo, cámbiale la música, ponte auriculares, si vas en el carro, pon música alegre, y comienza más bien a pensar o sentirte agradecido por las cosas, incluso hasta por las cosas que piensas de que son negativas. Entonces, tú le dices, bueno, gracias a Dios porque estoy pasando por esta prueba, porque seguramente esto me va a ayudar a ser más grande. Entonces, cuando tú ves las cosas de otra perspectiva, tu cerebro dice, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Me voy a reír de esto. Y comienzas a reírte de las cosas, o comienzas incluso, así no sea que te haga gracia, pero tú sonríes.
te puedo asegurar que el simple, es más, ahora en este momento, les hagan el ejercicio, en este preciso instante, todos, casi la mayoría tienen las cámaras apagadas, así que no pasa nada, nadie les va a ver. Quiero que sonríen, ¿no? Sonrían así, sonríen, boten una sonrisa, un rato, hagan el ejercicio y miren cómo se sienten y se dan cuenta cómo su cuerpo cambia y su cuerpo automáticamente cambia. ¿Saben por qué? Porque su cerebro no diferencia de la verdad de la mentira. Su cerebro no, por ejemplo, otro ejemplo de que no diferencia. A veces nosotros vemos una película de terror y tu cerebro no sabe si es, o sea, no sabe que es una película. Tu cerebro piensa que te estás pasando a ti. Entonces piensa que a quien están persiguiendo, a quien van a matar, es a ti. Entonces el cerebro manda full adrenalina, estás tenso y estás así todo tenso, todo estresado, pero es porque tu cuerpo piensa que al que le están haciendo es eso a ti. Entonces, el cierre envolvente es justamente utilizar esta herramienta poderosísima de la mente, que es utilizar el poder de la imaginación, incluso simularlo. Este ejercicio lo hemos hecho muchísimas veces, el de cómo tú puedes incluso salivar solamente pensando en un plato de comida. O, por ejemplo, tú coges, te imaginas un limón, imagínate un limón, imagínate que lo estás partiendo, imagínate que coges una tapa de limón, que la aprietas y la llevas a tu boca. Probablemente salivaste, probablemente sentiste incluso el amargo de tu boca. Y eso es un ejercicio que lo hemos hecho muchas veces para demostrar cómo nuestra mente automáticamente nos envuelve en una experiencia aunque no sea real. Al momento que nosotros estamos cerrando, nosotros vamos a decir al cliente, imagínese que usted está cocinando aquí, por ejemplo, el cliente, mientras estabas haciendo empatía con él, estabas haciendo rapport, él te contó que a él le gusta muchísimo la guatita o que le gustó que le gusta el arroz con menestra. Entonces tú le dices, imagínense que, por ejemplo, en nuestros sartenes, usted va a poder freír la carne sin necesidad de aceite. Entonces, cuando usted, imagínese que usted está preparando el arroz con menestra. Normalmente, ¿usted cómo me dice que prepara el arroz? ¿O cómo prepara la menestra? Ya, viene con cueritos de chancho y todo. Entonces tú le haces imaginar. El cliente se está imaginando que ya tiene las ollas, que ya está cocinando, que ya está friendo la carne, y eso hace que el cliente asimile que ya compró. Entonces, tú le dices al cliente, vamos a hacer ahora un ejemplo de cómo aplicarle esto para saber si el cliente está listo para comprar. Entonces resulta que tú le dices al cliente, bueno, entonces dígame una cosa, eh, el día que yo le traiga el juego de 7 piezas, el día que le llegue el juego de 7 piezas, yo voy a venir. Entonces, el día que yo venga, ¿qué le gustaría que preparemos, por ejemplo? ¿Le gustaría que hagamos un arroz con menestra? ¿O preferiría que hagamos algo diferente? Tal vez un pollo con champiñones, unas chuletas acarameladas, o quisiera que le prepare un postre. ¿Ya? Entonces, el cliente le hace imaginar que ya le llegó el juego y que ya va a comenzar a cocinar. Entonces, digamos que el cliente te dice, ¿sabe qué? Sí me intriga eso de que pueden hacer una torta en hornilla. Hagamos un postre. Y tú le dices, ya, perfecto, listo. Entonces, y aquí viene lo más importante. Cuando el cliente accede en alguno de los cierres prueba, lo mejor que ustedes pueden hacer es hacer otra confirmación con un cierre prueba y automáticamente pasar a llenar papeles. Por ejemplo, el cliente te dice, sí, podría ser la torta, me interesa esto. Entonces ustedes automáticamente le dicen, ok, listo, perfecto. Entonces, ¿a nombre de quién saldría la garantía? ¿A nombre suyo o a nombre de su esposa? Doble alternativa, ¿no? Entonces el cliente, no, pongamos el nombre de mi esposa. En el momento que ya accedió a llenar los papeles, ya te compró. Entonces probaste a través de los cierres pruebas que puedes justamente, que el cliente ya estuvo listo para comprar. Entonces, ese es el cierre envolvente, utilizar el poder de la imaginación para que el cliente ya viva la experiencia, viva que está cocinando, viva que está comiendo, viva que ya le llegaron las ollas, viva sencillamente la experiencia. Entonces, hasta aquí tenemos cierre doble alternativa, cierre envolvente. Vamos con el siguiente cierre, que es justamente el cierre por equivocación. Estos cierres son bastante obvios, casi la mayoría, a excepción de unos otros, pero el cierre por equivocación es uno de ellos. La obviedad está en que tienes que equivocarte a propósito para confirmar que el cliente te dijo algo. Por ejemplo, tú le dices al cliente, bueno, entonces normalmente usted me dijo que hace las compras con Visa de Bancar, me dijo, ¿verdad? Y el cliente te dice, no, Visa Pichincha. Eso, Pichincha, no recordaba bien. Tú sabías que era Pichincha, pero a propósito cambias, ¿no? El cliente te dijo que va a comprar con América.
Entonces, en el momento que tú estás cerrando y le dices, bueno, entonces la cuota sería a, a 18 o a 24. El cliente dice, no, yo creería que sería 24. Listo, perfecto. Me dijo que lo iba a hacer con la Diners, ¿verdad? No, y con la American. Ah, ok, con la American. Permítame la tarjeta. Entonces, cuando los clientes, por así decir, no iba a decir caigan, no, pero no es que caigan, sino cuando los clientes responden de manera positiva a los cierres, automáticamente nosotros tenemos que cerrar. ¿Cómo cerramos automáticamente? Llenamos papeles, pedimos cédulas, pedimos tarjetas, pero tenemos que movernos rápido, es sobre las jugadas, caliente. Entonces, eh, ahí tenemos ya el cierre por equivocación. Ese es un cierre muy, muy, muy fácil de, de seguir. Incluso hay muchísimos ejemplos. Aquí el límite va a ser su creatividad nada más. Vamos con el siguiente cierre. El siguiente cierre, después del cierre por equivocación, es el cierre amarre. ¿Ok? El cierre amarre, como su nombre lo dice, amarra algo. Entonces, ¿qué es lo que amarra? Si ya hablamos que los cierres van amarrados siempre de una afirmación, lo que buscamos con el cierre amarre es buscar que el cliente nos dé la razón, que el cliente confirme algo que le estamos diciendo. Entonces, en otras palabras, nosotros vamos a decir alguna aseveración y vamos a amarrar que el cliente confirme lo que estamos diciendo. ¿Ya? Entonces, normalmente lo que nosotros le decimos al cliente es, eh, bueno, no hay que ser médicos para entender que si tomamos esto, nuestra salud se va a afectar, ¿verdad que sí? Y aquí viene otro punto importante, que ahorita lo acabo de hacer incluso de manera inconsciente, y es que cuando ustedes digan verdad que sí, ustedes con su lenguaje corporal tienen que asimismo asimilar. Así como cuando estamos haciendo las pruebas, si tienes que, porque en el momento que tú comienzas a generar rapport con el cliente, pasa algo. Sus células espejo al principio comienzan a leerte, como tú te sientas igual que el cliente, hablas en la misma velocidad del cliente, eh, incluso tratas el cliente te dice algo y tú repites sus últimas palabras, entonces el cliente comienza a leer a nivel inconsciente y dice, oh, esa persona se parece a mí, pero llega un momento en el que se sincronizan y aquí en cambio viene la magia, y es que en cambio ahora tú comienzas a hacer cosas y el cliente comienza a seguirte. Por eso, si se han dado cuenta en parejas, en mejores amigos, llega un momento en el que caminan juntos, hay momentos en el que piensan al mismo tiempo la misma canción, hay momentos en el que piensan la misma frase, y es sencillamente porque pasan tanto tiempo juntos que a nivel inconsciente se sincronizan. Entonces, cuando tú al cliente le estás, este cierre amarre es uno de lo que más deberíamos usar durante la presentación, que son justamente la mayoría de los precierres están atados a esto. Es decir al cliente constantemente, ¿verdad que sí? Estamos de acuerdo. Creo que todos entendemos que esto es así. Y entonces, entre más tú se lo digas y tú con tu lenguaje corporal también hagas que la persona eh, siga tu ejemplo, eso va a ser sencillamente que al final el cliente no te ponga tantas objeciones, porque sencillamente ya fuiste rompiendo muchas, muchas, muchas barreras. Y el siguiente cierre es básicamente lo mismo, solamente que se lo conoce como cierre amarre, pero cierre amarre invertido. ¿Cuál es la diferencia del cierre amarre y el cierre amarre invertido? Es que el cierre amarre, el primero, la confirmación de verdad que ustedes ponen o hacen la consulta siempre va al final. Por ejemplo, estamos de acuerdo que queremos, tú dices, nosotros queremos lo mejor para nuestra familia, ¿verdad que sí? O sea, pones la aseveración y pones la confirmación al final, amarras la confirmación al final. Entonces, estamos de acuerdo que queremos lo mejor para nuestra familia, ¿verdad que sí? Y el cliente te dice, claro, sí. Y el cierre amarre, en cambio, es cambiar la confirmación al inicio. Por ejemplo, la misma aseveración, solamente que ahora en vez de poner al final, la ponemos al inicio. Señor Luis, estamos de acuerdo de que nosotros queremos lo mejor para nuestra familia. ¿Y eso para qué sirve? Porque sirve que nosotros alternemos entre el cierre amarre y el cierre amarre invertido. Porque si tú estás todo el rato diciéndole al cliente, ¿verdad que sí?
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Suena como una muletilla. Y entonces, en vez de tener un efecto, eh, un efecto comunicador de que sea positivo, en realidad puede llegar a molestar al cliente, porque como las muletillas suelen ser un poco molestosas, el cliente puede comenzar a pensar a cada rato, ya va a decir verdad que sí otra vez, va a decir verdad que sí, y ya se concentra en eso y ya no te presta atención al resto. Entonces la idea es que tú alternes las confirmaciones, como estamos de acuerdo, creo que no hay que ser grandes médicos para entender esto, ya, verdad que sí, bueno, y así eh, puede seguir buscando muchas otras afirmaciones. Entonces, ese es el cierre amarre invertido, eh, y vamos con ya los últimos. Eh, Tenemos el cierre por coespín, y este básicamente creo que es el último, no sé que teníamos dos más, pero bueno, ya les cuento algo más. Tenemos el cierre por coespín. El cierre por coespín, ¿por qué se llama así? El cierre por coespín se llama así porque vamos a utilizar un poquito el envolvente, ¿no? Imagínense en ustedes que tienen ahora mismo, eh, no sé, alguien está cerca de ustedes y en sus manos tiene un puercoespín. Todos ubican al puercoespín, ¿verdad? Todos creo que lo ubican, un animalito con púas, y esa es la idea que tenemos del puercoespín, ¿ok? Entonces, alguien cerca tuyo entra en este momento en donde tú estás, se acerca con un puercoespín y coge y te lo lanza. Entonces, ¿cuál es tu reacción al momento que ves que alguien te lanza un puercoespín? ¿Cuál es tu reacción? Probablemente tu reacción sea, indiferente a que grites o no grites, tu reacción probablemente sea a esquivarlo, ¿verdad? Tu reacción probablemente sea a no tratar de tocarlo, porque sabes que te puedes hincar, sabes que el intentar abrazarlo probablemente te lastime. Entonces, ¿por qué se llama cierre puercoespín? Porque nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo con el cliente. Vamos a tratar de evadirlo, no vamos a aceptarlo, sino que vamos a evadirlo. ¿Y de qué forma lo vamos a evadir? Lo vamos a evadir eh, con algo que nuestras mamás nos enseñaron que no hagamos, que nos decían es de mala educación. Ya, en el mundo de las ventas, no. En el mundo de las ventas es una de las cosas más poderosas. ¿Ya? ¿Y qué es? No es otra cosa más que responder una pregunta con otra pregunta. Normalmente nuestras mamás nos decían, no respondas con otras preguntas, respóndeme, ¿no? Entonces, y decían que es de mala educación responder con otra pregunta. Pero les tengo noticias. En el mundo de la negociación, en el mundo de las ventas, este es un tip bastante importante a tener presente. Y es que eh, el que hace las preguntas es el que domina la negociación. ¿Ok? Ese es un tip bastante importante. El que hace las preguntas es el que domina la negociación. Entonces, ustedes en el momento de estar negociando, si el cliente a ustedes les hace preguntas, ustedes eviten abrazar esa pregunta y tratar de respondérsela al cliente. Por el contrario, vamos a evadirla. ¿Cómo la evadimos? Diciéndole al cliente otra pregunta. Pero, como es un cierre, se lo vamos a preguntar de manera afirmativa. Ejemplo, el cliente te dice, oiga, y ustedes solamente tienen hasta 24 meses. Entonces, tú puedes decir, no, también tenemos depende, por ejemplo, si es con tarjeta, pueden ser a 36 meses, incluso con algunas tarjetas tenemos hasta 48 meses, o si es con crédito directo, le dices, mire, no, sí podemos ayudarlo con 30 meses. O sea, tú puedes coger y votar la respuesta, porque digo, abrazas la pregunta y votas la respuesta, pero como si abrazaras al puercoespín, probablemente te hagas daño. Entonces, lo que tienes que hacer es rechazar la pregunta. ¿De qué manera? Haciendo otra pregunta. El cliente te dice, entonces, bueno, ustedes solo tienen hasta 24 meses. Y lo que le dices es básicamente, dígame algo, Luis, ¿a usted le gustaría hacerlo a más tiempo? O sea, si hay la opción, te responde el cliente, si hay la opción, pues bueno, sí me gustaría, porque la verdad es que la cuota a 24 meses no se me ajusta.
Entonces, ahí es el momento en el que tú ya teniendo la respuesta del cliente, porque ahora él es que te da la respuesta, entonces el que da la respuesta, de cierta manera, es el que está siendo sumiso, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tú le dices, déjenme ver cómo lo ayudo, ¿ya? Y ahí haces normalmente lo que llamamos como una tercera voz, o llamas a tu supervisor, o llamas justamente a alguien para hacer justamente este sesgo de confirmación. ¿Por qué es importante hacer esta llamada en el mundo de la negociación? Por varias cosas, la verdad. La primera es porque a nivel psicológico hacen de que el cliente incluso eh, sienta presión, sí, sin que ustedes estén ahí. Pero bueno, va a comprar, pero sí va a comprar, ¿verdad? O sea, no necesitan ustedes estarlo presionando al cliente, hostigándolo, mejor dicho, sino que ustedes lo que hacen es presionar al cliente haciéndole entender que lo van a ayudar. Entonces tú llamas, digamos, a tu supervisor y le dices, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estoy aquí con el señor Luis. Le comento de que él está muy interesado realmente en que hace con un juego de 7 piezas. Él tiene un tema. Recuerden que sus palabras son muy importantes, son muy poderosas. Entonces nunca digan, es que él tiene un problema, lo que pasa es que él está pasando por un momento difícil. Nunca digan cosas así. Siempre digan, él tiene un tema, el caso es el siguiente. Ya, siempre procuren neutralizar o incluso hasta ver positivo las cosas. Entonces, estoy aquí con el señor Luis, él tiene un tema, y es que él le gustaría quedarse con el juego de siete piezas. El tema es el siguiente. Él me dice que la cuota de 24 meses no se ajusta, pero créanme que él realmente quiere quedarse con el juego. Entonces, no sé si haya forma de ayudarlo para que la inversión sea menor. ¿Usted cree que podríamos ayudarlo con más meses? Entonces, normalmente tu supervisor, pues más si eres emprendedor, si eres novato, esta llamada es esencial porque tu supervisor te va a orientar. Ya, si tienes experiencia en ventas, con mayor razón igualas la llamada. ¿Por qué? Porque eso va a ser, como te digo, a nivel psicológico, que el cliente sienta mayor presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cliente va a escuchar que estás hablando con alguien y que le estás consiguiendo algo especial. Entonces él dice, Luis, le tengo muy buenas noticias. Acabo de hablar con mi supervisor. Me dijo que si usted hace la compra con Pacificar, la inversión no va a ser, ya no la va a poder hacer solamente a 24 meses, sino a 36 meses. Entonces, perfecto. Entonces, ¿a nombre de quién saldría? Por ejemplo, ahí puedes hacer un doble alternativo o puedes preguntarle algo que voy a dejarlo claro para que después haya malos entendidos. Eh, una de las preguntas que también te ayuda a cerrar es decirle o preguntarle al cliente, como otro ejemplo, preguntarle, cuando le vengan las ollas, eh, ¿a usted preferiría que le lleguen entre semana o fines de semana? Como que si tú estás preguntándole la información para eh, darle eso al servicio de entrega, ¿no? Entonces, para el reporte, cuando a usted le lleguen las ollas, ¿le gustaría que lleguen entre semanas o fines de semana? Algo que yo aconsejo mucho es no dar promesas de fechas exactas, obviamente, de entrega, ¿no? Por todo, porque no sabemos qué pueda pasar, no sabemos cualquier imprevisto. Preferible que el cliente tenga, obviamente no le vas a decir le va a llegar en 3 meses, pero sí le vas a decir que hay un rango de 7 a 10 días laborables, eh, y obviamente es preferible que le llegue menos tiempo a que le llegue a que llegue pasado el tiempo que le dice. Entonces, ustedes nunca ofrezcan fecha de entrega, pero díganle para poner en el reporte, para que así mismo cuando lo llamen a coordinar, sepan en qué día, en qué horario le pueden entregar. ¿A usted qué sería más fácil, entre semanas o fines de semana? Entonces dice, no, se tendría que ser un fin de semana. Listo, perfecto. Entonces iba a poner un reporte que sería para el fin de semana. ¿La garantía sí sale a nombre suyo o lo dejamos a nombre de su esposa? No, a nombre mío, está bien. Ok, permítame su cédula. Se dan cuenta cómo los cierres permiten de que ustedes vayan probando al cliente, pero a la vez también de ejecutar. Permítanme su cédula. Incluso les doy un dato más. Hoy no voy a hablar del lenguaje corporal, pero ya que les estuve contando algunas cosas, el rapport, de estar afirmando con la cabeza, por ejemplo, como ustedes están dando órdenes al cliente, que al momento que tú le dices, permítame su cédula, permítame su tarjeta, una de las recomendaciones es que ustedes la mano, por ejemplo, la mano, cuando ustedes están hablando, por ejemplo, yo no voy a hablar de lenguaje corporal, pero normalmente
cuando tú pides las cosas, si tú pides las cosas con la mano abierta hacia abajo, a ver si logro apuntar con la mano abierta hacia abajo, así, eh, normalmente lo que pasa es que tú estás en una posición de sumisión. Tú pones una posición de sumisión. ¿Por qué? Porque ¿quién normalmente te pone las manos así? Cuando te quieren pedir, ¿qué? Normalmente caridad, cuando te quieren pedir algo, te dicen una ayuda, por favor. Entonces es una posición a nivel inconsciente, de debilidad. Y eso mucho también habla cuando van a dar la mano, que ese es otro tema. Como les digo, ya no voy a hablar del lenguaje corporal, pero al momento de porque todo lo que son cierres son lenguajes a nivel inconsciente. Entonces, lo mismo cuando tú vas a pedir la tarjeta, si tú pides la tarjeta o la cédula, tienes que pedirla normalmente con la mano hacia abajo. Ok, permítame su cédula, permítame su tarjeta. En el momento que tú le pides las cosas hacia el cliente, le estás dando una orden. Tu cerebro literalmente interpreta la orden. Eh, lo mismo, tus tonos de voz, bueno, hoy no este es el tema, no es el tema, pero normalmente pedir las cosas con un tono más grave, pedir las cosas con un tono firme, son cosas que hacen de que el cliente no cuestione muchas cosas. Como tú has estado todo el tiempo haciendo rapport, estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? El cliente ha estado firmando una y otra vez, desde que entraste a su casa, una y otra vez. Entonces su cerebro ya sencillamente emula que lo que tú dices es. Entonces, cuando tú le dices, permítame su tarjeta, permítame su cédula, ya, ok, y comienzas a llenar papeles. Entonces, básicamente ya, para concluir, básicamente, los cierres pruebas están diseñados para que nosotros eh, vendamos al cliente sin necesidad de que le estamos vendiendo. En los cierres pruebas te van a permitir que tú puedas realmente evaluar en todo tiempo al cliente. Es como una especie de termómetro, saber en qué momento el cliente, por así llamarlo, está blandito, ¿no? Pero ningún cliente te va a decir, eh, ya yo quiero comprar. Entonces, la última recomendación para que no se les olvide, que ya se los dije, cuando el cliente te confirme algo a través de un cierre prueba, eh, no se queden callados. Por ejemplo, entonces, ¿a nombre de quién saldría la garantía? ¿A nombre suyo o de su esposa? A nombre de mi esposa. Ya. Y ustedes comienzan a ir recién a buscar papeles, cosas así, ¿no? Entonces, no se queden callados. En ese momento, tienen que ser muy rápidos. Pidan cédulas, pidan tarjetas, llenen papeles rápido. Y automáticamente, claro, si van acompañados, pues bueno, la persona que los acompaña que se ponga a trabajar en el 4 en 14 a sacar referidos con el cliente. Y si ustedes están solos, pues bueno, llenan el nombre, llenan los primeros datos, comienzan a pedir información. Aquí cuál es la dirección, su número de teléfono, su correo electrónico, y hay una vez que ya llenan los datos, como el cliente te está dando datos, ya asimiló que compró, en ese momento dejas un ratito en stand-by, eso si estás solo, y te vas obviamente a hacer el 4 en 14. Entonces, mire, le voy a explicar un programa de regalos, porque adicional a la compra que ustedes hicieron, se van a quedar con estos regalos. Y ahí lo dejas llenando, lo dejas llenando referido y vas a terminar la orden. Y ya hasta que el cliente hace referidos, ya le pasas los papeles para que lo firme y básicamente ya hiciste la venta. Entonces, ¿qué tan, qué tanto nosotros hagamos este ejercicio? Entre más lo hagamos, más fácil va a ser. Más fácil va a ser que nosotros lo dominemos. Como les digo, esto es una forma de hablar. Entonces, no solamente lo hagan en la negociación, háganlo en todo momento. No lo hagan solamente en las ventas, háganlo en casa, háganlo con sus parejas, háganlo con sus hijos. No no de forma negativa, obviamente, ¿no? Recuerden de que todo lo que nosotros hagamos al final del día se nos pasa factura. Entonces somos muy profesionales en cada una de las cosas. Pero, por ejemplo, a veces los hombres siempre dicen, no, es que a las mujeres no le puedes preguntar a dónde la llevo a comer porque me dice a cualquier lugar o cualquier cosa. Entonces, sean cerradores. Amor, ¿quieres comer asados quieres comer, ¿qué te digo? Pasta? Y te dicen, no quiero comer ninguna de las dos, entonces dale unas dos opciones más, pero trata de cerrarlo. Por ejemplo, a tus hijos, ¿qué te digo? O sea, sencillamente les dices, a ver, vengan acá, le dices algo.
yo sé que tú quisieras en este momento estar jugando con la Play. Pero por un momento, imagina que ya terminaste todos los deberes. Si tú en este momento te sientas, comenzamos a trabajar en los deberes, hacemos esto y aquello, eh, y lo hacemos, imagínate que yo creo que si nos ponemos a hacer esto, yo creo que antes de las 4 ya estamos terminando, o ya estás terminando, eh, la recompensa va a ser de que vas a poder ir a jugar esto. Entonces, literalmente le haces imaginar que ya terminó las tareas, que ya lo hizo. Entonces, si te das cuenta, estos cierres son muy aplicables exactamente para todo. El tema de los cierres amarres, deberíamos utilizarlo constantemente en todo, sencillamente para irnos acostumbrando a que esto sea nuestra forma de vida. Bueno, eh, a mí me encantó muchísimo poder compartirles esta información. Como les dije, esta es información base, información muy, muy, muy básica. Es información eh, que si tal vez en sus equipos de ventas, por alguna razón, lo habían dejado de compartir, vuelven a dar. Es la base de todo vendedor, de todo negociador. Entonces, sáquenle provecho. Espero que les haya podido recordar algunas cositas. Seguramente ustedes ya lo sabían, pero espero que les haya podido recordar. Tal vez algo no tengan claro, espero haber sido claro. Y bueno, para mí es un gusto poder estar con ustedes. Espero que así mismo Dios nos dé la oportunidad de poder hablar de otros temas. A mí me encanta muchísimo, como ya tal vez me han visto en otras capacitaciones, a mí me gusta muchísimo hablar del comportamiento humano. Llevo varios años, ya más de 10 años estudiando en comportamiento humano, temas de promoción lingüística, temas de hipnosis, o sea, pero a nivel terapéutico. También lo que tiene que ver con programación neurolingüística. Soy Master Training y Coach en programación lingüística. También estudié neuroventas con Jürgen Klarik, soy entrenador certificado de él. Y este tipo de información, entre más uno lo comprende, se da cuenta de que en realidad no se trata de hablar y dar tanta información. En realidad, según la programación neurolingüística, el contenido, la información es solamente el 7% de relevante, ¿no? Imagínense ustedes. Más importante en la comunicación, hablando según la programación lingüística, es el lenguaje corporal, que es el 55% de influencia, y el 38% es el tono de voz. Entonces, eh, imagínate, es más importante cómo dices las cosas con tu cuerpo, cómo dices, o con qué timbre, con qué tono lo dices, que la información como tal. Entonces, claro, cuando entiendes eso, sí te rompe un poquito la cabeza, pero, pero más bien los animo a que le saquen provecho a todos estos temas que hoy en día ya son mucho más eh, normales, están mucho más al alcance de la mano. Entonces, miren buena información, lean buenos libros referentes a estos temas y no dejemos de crecer. Entonces, desde acá, desde Guayaquil, les deseo el mejor. Dice, me preguntan si tengo algún curso de lenguaje no verbal, tonos de voz, libros. Eh, a ver, mío todavía no saco. No, fuera de broma, si hay un libro que está escribiendo. Y sí tengo algunos cursos en línea, pero eh, hablemos de lo que les puedo recomendar que pueden encontrar en el mercado y que les va a servir mucho. Los libros de Jürgen, por ejemplo, hay dos, los dos son recomendadísimos. El uno que es Véndela a la mente y no a la gente, que es netamente neuroventas. Te explican de cierta forma cómo funciona el cerebro a la hora de la compra y te explica algunos modelos. ¿Ya? Tal vez en otro escenario hablemos de eso. Y el segundo, que también es de Jürgen, que se llama Neurooratoria. En el libro de Neurooratoria te habla muchísimo cómo utilizar el tono de voz. Te habla muchísimo cómo incluso utilizar tu lenguaje corporal, muchas cosas, incluso la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, bueno, las que me conocen ya de tempito, saben de que, por ejemplo, yo siempre me he visto de negro. Eso también impacta al momento de la oratoria. Pero bueno, esos dos libros les puedo recomendar de entrada. Y bueno, desearles que Dios los bendiga, que sigamos vendiendo. Este mes batamos récord, seguramente que así va a ser. Hagamos esos 4 millones a nivel país y desearles el mejor de los éxitos y bendiciones para ustedes, sus equipos y su familia. Mi nombre es Luis Machado, soy distribuidor nivel 2 de la ciudad de Guayaquil. Estoy a las órdenes
Si ustedes desean, me pueden escribir tranquilamente, si en algo puedo aportarles, si quieren incluso que los ayude con algo, yo encantadísimo. Recuerden que estamos para crecer y para sumar. Entonces, que Dios los bendiga. ¿Ya?